Vamos a hablar de la radiología intervencionista en la columna vertebral. Empezamos por los procedimientos invasivos diagnósticos, como las punciones para toma de muestra. Acá en la imagen de la derecha está viendo cómo se utiliza la tomografía computada para poder acceder a la columna vertebral y que en algunos casos es necesario de la utilización de un martillo para poder entrar en el hueso. Otro de los procedimientos diagnósticos invasivos que se utilizan en el raquis es la mielografía y las discografías. Empezando por las punciones, se utilizan para tomar muestras para diagnóstico anatomopatológico o para cultivo. En las imágenes de abajo, a la izquierda vemos cómo se hace vacío para extraer la muestra, a la vez que se hacen movimientos giratorios con la aguja, y en la imagen de la derecha vemos, una vez que se retiró la aguja, la muestra obtenida. La vía de abordaje que se debe utilizar es la más corta y la más segura. Me refiero a que si hay alguna estructura interpuesta, estructura vital interpuesta, debemos evitarla, y obviamente quizás no va a ser la vía más corta, pero sí la más corta posible. Estas punciones pueden ser guiadas por tomografía o radioscopía, y eso depende de la habilidad del operador y de la disponibilidad. La situación ideal es que se disponga de ambos métodos y que el operador sepa manejar y acceder a la columna vertebral por ambos métodos. Así tiene la libertad de elegir cuál de ambos métodos es el mejor para utilizar en ese caso en particular. Es fundamental trabajar con el patólogo presente, para que en el momento que estamos haciendo una punción, sea él quien nos diga que no es necesario tomar una muestra más, o por el contrario, que el material no es suficiente y que es necesario sacar más muestra para poder obtener un diagnóstico. El tipo de aguja que vamos a usar va a depender de si el paciente tiene un primario conocido o no y de la naturaleza de la lesión. Dentro de los distintos tipos de agujas, empezamos por las más finas, que son las agujas espinales o chivas, que tienen una punta biselada en distintos calibres, y la 21G es la que se usa fundamentalmente como para cuando hay un primario conocido, cuando queremos sacar muestras citológicas. Obviamente que con esta aguja no se puede entrar en el hueso porque son muy finas, y estamos hablando de cuando hay lesiones líticas que nos permiten pasar y entrar al hueso sin tener que atravesar la cortical indemne. Luego pasamos a las agujas de corte que sacan muestras histológicas, como la TrueCut ya es 18G, eso es más grueso que el 21. Cuanto menor el número, más gruesa es la aguja. Esta tampoco tiene fuerza como para poder atravesar la cortical ósea. Por eso se usa cuando hay una lesión lítica importante o una porción de tejido de densidad de partes blandas adyacente. Y pasamos ya a los trócares óseos, como la aguja de Ackermann, Hamshiri o Osteocyte. Estas agujas van de un calibre de 11 a 13G, y este es un ejemplo de la Hamshiri, y esta es la punta de la Osteocyte. Estos son trócares ya de mayor fuerza y que pueden ser golpeados por un martillo para poder atravesar la cortical ósea. Fíjense que la superior tiene una punta diamantada y la de abajo la punta biselada. Esto en agujas de gran calibre como estas de 11 o 13G es importante para poder guiar la aguja en el trayecto. Habíamos dicho que el abordaje iba a ser el más corto y más seguro.
En el caso de la columna cervical, el abordaje de elección para los cuerpos vertebrales cervicales es el anterior, para evitar atravesar por la médula espinal o las raíces. Pero obviamente que si la lesión compromete la espinosa, el abordaje va a ser el posterior. En el caso de la columna dorsal, el abordaje va a ser transpedicular o intercosto vertebral. Se aprovecha la articulación de la costilla con la vértebra para entrar por esa vía. Y en la columna lumbar también se utiliza la vía transpedicular o posterolateral, atravesando el músculo psoas. Esta vía es más larga y más compleja, dependiendo de los casos, pero la transpedicular es la de elección normalmente. Acá tenemos un ejemplo de una imagen en L1 que es hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, y vemos cómo se usó, esto es de 12, no L1 obviamente porque tiene costilla, y se utilizó la vía intercosto vertebral. Fíjense cómo nos apoyamos sobre la articulación y vamos afuera del pedículo, y así tenemos el acceso más simple quizás en la columna dorsal. Acá estamos en el nivel de la columna cervical y como decía yo antes, cuando son lesiones del arco posterior se puede entrar por la vía posterior, y la vía transpedicular en un paciente con una imagen que compromete a todo el pedículo, y se puede usar una aguja Trucat para tomar una muestra histológica y ser menos agresivos. Y ahora pasamos a los procesos infecciosos de la columna, como la discitis, que el diagnóstico por resonancia magnética vamos a ver que hay una hiperintensidad del disco en T2 y supresión grasa, que existe un realce tras inyección de contraste de gadolinio. Generalmente puede haber un antecedente de una puerta de entrada. La clínica se manifiesta normalmente por dolor. Puede existir elevación de la PCR y la eritrocimentación. No siempre el cultivo es positivo. Me refiero a que a la muestra que nosotros obtenemos que vamos a tener un cultivo positivo. Por eso siempre hay que sacar una muestra para cultivo y una muestra para anatomía patológica, para que otro argumento para apoyarnos en el diagnóstico sean los hallazgos de la anatomía patológica. Tenemos un ejemplo donde vemos que hay una hiperintensidad del disco L5-S1 y que toma contraste tras inyección de gadolinio. Entonces, en el caso de los discos intervertebrales, yo prefiero utilizar la radioscopía, me parece más ágil, más sencilla que la tomografía computada. Empezamos con esta vista frente, en la que vamos a tratar de poner el disco intervertebral a entrar, como en este caso el 5S1 ortogonal al rayo, y luego vamos a pasar a la oblicua. En la oblicua vamos a identificar bien los dos platillos vertebrales, vamos a identificar el perrito de Madame la Chapelle o el Scotty Dog, y poner la oreja en el medio del cuerpo vertebral. Y en el caso del E5S1 vamos a tener la cresta ilíaca, que nos va a limitar el acceso a nivel lateral. En ese lugar es donde vamos a entrar. Nos tenemos que fijar en la posición lateral, de no irnos más allá del punto medio, y en el frente también. La mielografía, las indicaciones son en la contraindicación de la realización de resonancia magnética para poder diagnosticar patología de la columna vertebral. En el caso de canal estrecho, en el que el cirujano necesite más detalle antes de someter al paciente a una cirugía. Compresiones radiculares,
que quizás no hayan sido suficientes con la resonancia magnética para el cirujano, discordancia entre la clínica y los hallazgos de resonancia magnética. Acá tenemos un ejemplo. Para punzar, para entrar e inyectar contraste, se inyectan normalmente aproximadamente unos 9 a 10 centímetros de contraste, diluidos 1 en 10, 1 en 9, con solución fisiológica. Y vamos a utilizar la punción, se puede hacer a ciegas o inyectando guiado por tomografía computada. Ven acá el ejemplo, cómo se ven las áreas donde está estrecho bien el canal y no pasa el contraste. Se puede hacer por tomografía, me refiero a las imágenes obtenidas posteriormente, y se deben realizar adquisiciones en decúbito dorsal y ventral. Muchas veces se intenta ver un dinamismo de esto y entonces se realizan placas convencionales en las posiciones frente, perfil, en el perfil en hiperextensión y flexión y ambas oblicuas. La discografía es un procedimiento invasivo que consta de la inyección de contraste en el núcleo pulposo del disco intervertebral. Se indica cuando el diagnóstico no es claro por coexistir múltiples discopatías. Y entonces el cirujano no sabe cuál de estos discos es el que está generando el dolor. O también para certificar el dolor de origen discogénico. El dolor discogénico es un dolor que muchas veces se puede confundir con el dolor facetario. Y entonces nosotros necesitamos certificar que el que está generando el dolor no son las facetas, sino que es el disco. Y acá tenemos un ejemplo en el que se inyectó el contraste en el disco L5S1. Y lo que se busca es, sí, hay un esquema en el que podemos ver los distintos patrones de cómo se distribuye el contraste dentro del disco. Pero esto es un estudio dinámico y acá nosotros lo que buscamos es que el paciente esté despierto y nos pueda decir si logramos reproducir su dolor o no. Al nosotros inyectar contraste, vamos a generar un aumento de presión en el disco y eso le va a exacerbar la clínica al paciente y el paciente va a decir que le duele y nosotros tenemos que saber por el interrogatorio si ese dolor que le estamos generando es el dolor que lo llevó a acudir a la consulta. Se puede también tomar la manometría del disco y a nivel imágenes el estudio es positivo cuando se ve una fuga del contraste al espacio epidural. En la técnica vamos a ir primero a poner el disco así de forma ortogonal del rayo, vamos a ir a la posición oblicua, a identificar ambos cuerpos vertebrales y poner la oreja del Scotty Dog en el medio del cuerpo vertebral y por delante de la oreja, ese es el punto donde vamos a punzar. Este es un disco L4-L5. Vamos a ir a la posición frente y vamos a ver que la aguja está en la línea media, guiándonos por las apófisis espinosas. Vamos a pasar a la posición lateral y fijarnos que la aguja esté en la porción media del disco. Entonces ahí vamos a inyectar el contraste. Y podemos llevar al paciente de radioscopía a tomografía para poder evaluar un poco mejor el patrón y la distribución y si tenemos o no fuga al espacio epidural. No olvidarse durante la inyección en radioscopía de interrogar al paciente a ver si estamos reproduciendo o no el dolor. Ahora pasamos a las intervenciones terapéuticas. Y empezamos por las infiltraciones analgésicas,
que también se le llaman bloqueos. Estos pueden ser radiculares, epidurales, facetarios o sacroiliacos. Ablación por radiofrecuencia de las facetas, las nucleotomías discales, que pueden ser térmicas, mecánicas o químicas, el tratamiento de los quistes sinoviales o sacrocoxigios, las cementoplastias, como la vertebroplastia, sifoplastia, sacroplastia, y la ablación de tumores. Empezamos por los bloqueos o las infiltraciones analgésicas. Para esto es importante recibir al paciente previo a la intervención y entender cuál es el dolor que tiene el paciente y dónde se está generando. Para eso hacemos anamnesis, examen físico, evaluamos las imágenes obtenidas en el paciente, evaluamos si es necesario hacer otras imágenes adicionales, y lo importante es identificar si el origen del dolor es de origen radicular, facetario, discogénico u óseo. Entonces vamos a hablar en particular de cada uno de los dolores. El dolor de tipo radicular generalmente es un dolor que se origina por una hernia discal que comprime a la raíz. Entonces el dolor que refiere al paciente va a haber dolor lumbar con irradiación al miembro inferior. Hay que verificar si la metámera corresponde con los hallazgos de imagen. Entonces vamos a empezar a ubicar. Generalmente de T12 a L2, el dolor es en la región anterior y se irradia hacia la ingle. L2 y L3 también hacia la región anterior del muslo, pero un poco más abajo de la ingle. Estos son los menos frecuentes. L3 y L4 va a dar una cruralgia que se va a ir bien hacia adelante y va a comprometer a la rodilla y va a ir hacia la pierna por la cara medial. Nivel L4 L5 va a haber un dolor que el paciente lo refiere, que se dirige por la cara lateral del muslo y sigue por la pierna, también por su cara lateral, y ahí se hace anterior en el pie a comprometer los dedos por la cara ventral. L5S1 es un dolor bien posterior, todo irradiado por la región posterior tanto de el muslo como la pierna y la planta del pie. El canal estrecho da un dolor de tipo radicular también, y porque puede comprimir o de hecho comprime las raíces. El tema es que el canal estrecho se puede generar por una hernia discal, por la hipertrofia de los ligamentos amarillos, por la hipertrofia de las facetas o por la suma de todas estas. La característica del dolor es que duelen ambos miembros inferiores, puede doler uno solo, pero generalmente el paciente, al tener el canal estrecho, van a doler ambos miembros, que claudican la marcha, y la claudicación esta es diferente a la vascular porque no cede el dolor al parar el paciente, sino que persiste, y que el paciente refiere una gran inestabilidad. Normalmente tiene antecedentes de caídas y acuden a la consulta con un bastón porque perdieron la confianza en sus miembros. En cuanto a las imágenes, vamos a ver en los cortes axiales, como el recuadrado con rojo, que por arriba vemos bien el líquido cefalorraquídeo en el T2,
a la altura de donde está la disminución del calibre del canal, vemos que no llegamos a ver esa imagen hiperintensa del líquido cefalorraquídeo, y por debajo sí. El dolor facetario es un dolor en la región lumbar y que se exacerba con la rotación y la flexión y la extensión de la columna. Generalmente se relaciona a la disminución de la altura del disco intervertebral por deshidratación y artrosis facetaria. Puede irradiarse a los miembros inferiores, pero sin seguir una distribución metamérica. Generalmente lo hace a las ingles, o a veces también puede ser de ambas regiones posteriores de los muslos, pero no va más allá de las rodillas. La inervación de las facetas está dada por la rama medial de la raíz dorsal, del ramus dorsal. Esta rama medial va a dar una rama ascendente y una descendente, y son las que van a inervar a la faceta superior o a la inferior. Cada faceta tiene inervación de la superior y de la inferior. Y esto es importante saberlo en el momento de hacer el bloqueo. En la imagen tomográfica que vemos la hipertrofia facetaria. Entonces, ahora teniendo en cuenta que existen los distintos tipos de dolor, nosotros en el examen físico, en la anamnesis, vamos a identificar qué tipo de dolor tiene el paciente y dónde puede estar generándose. Y entonces, en base a eso, vamos a decir, bueno, qué tipo de bloqueo le vamos a hacer. Si le vamos a hacer un bloqueo perirradicular, si le vamos a hacer un bloqueo de la faceta, facetario, o vamos a ir directamente al espacio epidural porque el paciente tiene un canal estrecho, por ejemplo. Vamos a la técnica radioscópica para el bloqueo radicular. Y otra vez vamos a empezar por poner el disco intervertebral bien ortogonal al rayo. Para eso vamos a mover el intensificador de imágenes. Vamos a dar una oblicua cráneo-caudal. Nos vamos a manejar en ese eje para poner bien el disco ortogonal al tubo. Y después nos vamos a ir a la oblicua del lado que vamos a punzar hasta poder identificar bien el famoso perrito Scotty Dog o perrito de Madame la Chapelle. Nos vamos a imaginar que ese perro tiene un collar en el cuello y que de ese collar cuelga una medalla. Y esa medalla es donde hay que ir con la aguja. Ahí nos vamos a encontrar con la raíz. En cuanto a la técnica por vía tomográfica, tenemos acá una hernia L5-S1 intraforaminal derecha, y entonces vamos a acceder por tomografía ahí adyacente a la raíz, a la emergencia de la raíz. En el caso de abajo tenemos una hernia también intraforaminal, pero L4-L5 y del lado izquierdo, y acá vemos que la raíz, vamos a llegar hasta la raíz con la aguja lateral a la faceta. En la columna cervical hay que tener cuidado con el canal para la arteria vertebral y hay que ir ahí a la emergencia de la raíz. Bloqueo facetario. Lo que vamos a hacer es entrar a la luz articular y vemos acá en la resonancia la hipertrofia facetaria, que también vemos cómo está en tomografía, y la luz articular obviamente está bastante disminuida. Vemos cómo se entró con una aguja de cada lado, vemos que cómo ha refluido el contraste hacia afuera, pero entró contraste a esa luz tan disminuida que veíamos del lado derecho, y certificamos que la droga va a entrar.
Y de hecho vemos en este caso que pasó contraste y por ende droga al espacio epidural. Eso es muy frecuente de ver. La técnica radioscópica también tenemos que identificar el Scotty Dog y vamos a ir por detrás de la oreja donde vamos a ver la luz de la articulación y vamos a punzar y así vemos en esta imagen cómo estamos viendo el receso superior e inferior de la articulación lleno de contraste. Es muy frecuente ver que en los pacientes que tienen estos elementos de osteosíntesis, de fijación, generalmente las porciones móviles, tanto la superior como la inferior, son las que sufren las facetas y que vamos a tener que hacerle bloqueo, como vemos acá, infiltración, y para calmar un dolor que normalmente es lumbar y como habíamos explicado antes, se exacerba con la rotación. Muchas veces el dolor de origen facetario no es suficiente con una infiltración, que lo que inyectamos es un anestésico local y un corticoide. El anestésico local nos sirve para que al dormir esa articulación o esa raíz, el paciente experimente un alivio del dolor inmediato, si el dolor se originaba en ese sitio. Luego el corticoide hará su efecto antiinflamatorio y que a veces es suficiente como para cortar el dolor por un tiempo prudencial, lógico, que puede ser 3, 6 meses, pero a veces el paciente dice que el dolor se le fue, pero a la semana, 10 días volvió el dolor. Ahí se puede volver a hacer otra nueva infiltración facetaria o otra cosa que se puede hacer para tener un efecto más duradero es la neurolisis de ese ramus dorsal que habíamos explicado en la anatomía. Y acá tenemos en este esquema que se ven en rojo. Y entonces vamos a entrar por radioscopía y donde se encuentra es justo por, si vemos el perrito, por delante de la oreja, en la unión, en el ángulo entre la oreja y la trompa del perro. Ahí, en ese punto es donde vamos a buscar la raíz, el nervio que inerva. Y entonces vamos a quemarlo con radiofrecuencia. Y acá estamos viendo cómo estamos, la punción se hace por radioscopía y estamos con radiofrecuencia quemando esa raíz. ¿Sí? Esto tiene un efecto habitualmente de unos 18 meses de alivio. Bloqueo epidural. Cuando se hace guiado por tomografía, nosotros debemos saber y certificar que estamos en espacio epidural. La manera de certificarlo es inyectando aire. Se inyecta aire y tenemos dos cosas. Una, que cuando inyectamos el aire vamos a ver cómo hay un descenso de la resistencia y el aire entra fácil. Y además vamos a ver cómo se distribuye. ¿Sí? Que en realidad está empujando al saco y no es que se mete dentro. Hay que tener en cuenta que hay veces que existen plicas que me van a dividir el espacio epidural de derecha a izquierda. Entonces, generalmente uno va a elegir de dónde entrar y va a entrar tratando de infiltrar del lado donde es peor la clínica. Habíamos dicho antes que también otro acceso al espacio epidural es por una vía indirecta, que es a través de la faceta. Es muy frecuente ver que el paciente tiene un dolor facetario y a la vez también tiene un dolor por el canal estrecho, que claudica en miembros inferiores. O sea que hay una lumbalgia importante por esa faceta hipertrófica que llevó a una estenosis del canal. Entonces vamos a tratar de buscar llegar a infiltrar el espacio epidural, pero también bloquear esa articulación, y entonces lo vamos a hacer con esta vía.
Pasamos a la nucleotomía discal. Puede ser, como habíamos dicho, mecánica, con el decompresor o disectomía. Puede ser térmica, con láser o radiofrecuencia. O puede ser química, que existe hoy en día lo que se llama el disco gel. De todos los métodos que existen para el tratamiento de las hernias discales por vía percutánea, los que mejor resultado tienen son el disco gel con el 91.4% de éxito técnico y en cuanto a la eh, sintomatología, el ozono y la descompresión discal. Indicaciones: tenemos las hernias discales contenidas, confirmadas por resonancia magnética. Dolor lumbar con ciatalgia o cruralgia por más de 6 semanas. Fracaso del tratamiento conservador y la distribución metamérica del dolor. Y esto me refiero que coincida las imágenes con la clínica. Contraindicaciones: el secuestro discal, la espondilolistesis, el canal estrecho, la hernia discal asintomática, la ascitis y el embarazo. Este es el decompresor, es como si fuese un tirabuzón que va a sacar sustancia, ¿sí? La indicación primordial de este método es cuando hay discos muy deshidratados, que pensamos que con el láser o la radiofrecuencia no vamos a llegar. ¿Qué busca el láser y la radiofrecuencia? Buscan disminuir la presión intradiscal quemando el núcleo pulposo. Cuando ya el disco está muy deshidratado, muy rígido, uno busca sacar sustancia directamente con este decompresor. El caso de la nucleolisis química, el disco gel es un alcohol en gel y que tiene tantalio para pacificarlo. Acá estamos viendo cómo se accede a los 3 últimos discos y en el control tomográfico vemos esa hiperdensidad del disco por el disco gel inyectado. Vemos a la izquierda en la imagen pre y esto es post 6 meses de la inyección, en el que el paciente refiere alivio del dolor y se observa una reducción del volumen herniario. Otro ente patológico que puede provocar dolor de tipo radicular y que también tiene relación a un proceso degenerativo son los quistes sinoviales, que acá estamos viendo cómo se punzó la articulación, se inyecta contraste intraarticular y se certifica la presencia de esa dilatación saccular de la sinovial, un quiste sinovial. Una maniobra con intención de mejorar la sintomatología del paciente es inyectar dentro de la luz articular solución fisiológica, un corticoide y anestésico local. Se inyectan hasta lograr que estalle el quiste. Y acá estamos viendo cómo estalló el quiste y el contraste pasó al espacio epidural. En el momento que el quiste estalla, a veces hay que hacer bastante fuerza, el paciente refiere un dolor y luego alivio al pasar el anestésico al espacio epidural. Hay veces que es más difícil, estamos viendo esta imagen del quiste y puede ser más difícil porque las paredes del quiste están calcificadas, entonces no logramos hacerlo que estalle y entonces tenemos que ir a hacer punción directa y tratar de nosotros romper la pared para después inyectar. Estos son los casos en los que peor responde. Estos quistes de Tarlov son muy frecuentes ver en resonancia magnética y
generalmente son absolutamente asintomáticos. En un muy bajo porcentaje, estos pueden ser responsables de un dolor lumbar bajo o dolor sacro. Coincide normalmente con que el líquido cefalorraquídeo no circula libremente a través de este quiste y se consideran que son quistes de cuello angosto. La característica por resonancia magnética es que va a haber una mayor intensidad de líquido cefalorraquídeo dentro del quiste que dentro del canal, y que entonces nosotros hacemos una prueba diagnóstica inyectando un anestésico dentro de este quiste para ver si logramos aliviar el dolor. Se debe hacer con doble aguja porque justamente lo que duele de este quiste es el aumento de la presión, y si nosotros ponemos una aguja y si encima inyectamos dentro, el paciente refiere muchísimo dolor. Entonces, al hacer con dos agujas podemos ir eh, jugando, digamos, con presiones y con inyectar y dejar que vaya. Y el tratamiento definitivo es inyectar fibrina dentro del quiste. Y ahora pasamos a la cementoplastia, la inyección de cemento intravertebral. Podemos tener la vertebroplastia, la cifoplastia y la sacroplastia. Como habíamos dicho, consiste en la inyección de un cemento dentro de un cuerpo vertebral colapsado con la intención de calmar el dolor. Los primeros reportes fueron en el año 87, el doctor Dramont, en que describe el tratamiento de un angioma vertebral con la inyección de polimetilmetacrilato. Ya en el año 89 se describe por primera vez el tratamiento de metástasis. En el año 94, el doctor Afshin Ganji describe la técnica guiada por tomografía y radioscopía simultáneamente. En el año 97 se empiezan las primeras publicaciones americanas, ¿sí?, con el doctor Jensen, y que pasamos de ser algo muy artesanal, que ya lo tome la industria y que se desarrolle la tecnología para una inyección más sencilla y más segura. Así como en el 99-2000 aparece la cifoplastia. La cifoplastia consiste en inflar un balón dentro del cuerpo vertebral para levantar la altura de ese cuerpo vertebral que había perdido, y después se cementa esa cavidad que se realizó con la intención de conservar esa altura. La técnica de punción: vamos a identificar el pedículo en posición frente y nos vamos a dirigir un poco oblicua hacia el lado del pedículo a punzar, siempre mirando la cortical medial de no excederla en el frente, y una vez que llegamos a ella vamos a pasar al lateral. Si en el lateral ya pasamos la línea posterior del cuerpo vertebral, vamos a avanzar hacia la unión del tercio medio con el tercio anterior del cuerpo vertebral. Y ahí es donde se va a inyectar el cemento. Entonces se hace guiado por radioscopía, como se dijo previamente, agujas de 11 a 13 G, la punción transpedicular en la columna dorsal y lumbar y anterolateral en la columna cervical, transoral de C1 a C3. El cemento es el polimetilmetacrilato que viene mezclado con bario. Se hace con anestesia general, preferentemente, pero a veces se puede hacer con local. Indicación: tratamiento del dolor por colapso vertebral.
por osteoporosis, neoplasias o angiomas. La artroplastia percutánea en los colapsos vertebrales de origen osteoporótico calma el dolor en el 90% de los casos, posibilitando al paciente ponerse de pie y caminar a las 24 horas. Acá vemos un ejemplo, cómo se entra con la aguja y se inyecta el cemento. Acá vemos el tratamiento de múltiples cuerpos vertebrales y el patrón de la distribución del cemento. Vemos otro ejemplo, cómo se distribuye el cemento dentro de la vértebra. Acá esto lo llamamos el patrón trabecular porque es como que va a ir describiendo el molde de las trabéculas óseas, cómo se va escurriendo el cemento a través de las trabéculas. El relleno debe ser simétrico, fíjense cómo se inyectó de un lado y de otro, pero corremos el riesgo de tener fracturas si lo hacemos de forma asimétrica, por eso que se volvió a punzar y se inyectó el lado contralateral de cada uno de los cuerpos vertebrales. Cuando a veces en fracturas de larga data, o a veces no necesariamente tiene que ser larga data, lo que hay es un osteonecrosis del cuerpo vertebral y se forma una cavidad. Estamos viendo en este video cómo al mover la columna vemos cómo se llena de aire por esa cavidad que hay. Entonces esto nos va a dar un patrón de relleno más homogéneo porque estamos llenando esa cavidad. Y esto nos da también la posibilidad de levantar más la altura del cuerpo vertebral. Acá estamos viendo un ejemplo. Esta paciente tenía un dolor de tipo radicular porque al ponerse de pie el cuerpo vertebral se hacía bien pequeño y la porción posterior del cuerpo vertebral comprimía la raíz. Al rellenar esta vértebra, calmó el dolor tanto óseo como el radicular. Esto no es muy frecuente, pero es una cavidad cervical, una fractura cervical. Otro ejemplo. Y acá vamos a las fracturas ya más severas, donde llegamos a una vértebra plana. La vértebra plana es cuando la vértebra, el colapso vertebral es menor al 30% de la altura original de esa vértebra. En un principio esto se planteó como una contraindicación, pero no es una contraindicación, sino que quizás es un poquito más complejo, pero sí se logra calmar el dolor al inyectar en estos cuerpos vertebrales. Normalmente el abordaje debe ser bilateral, porque como es la fractura con esta forma bicóncava, si nosotros hacemos una punción que nos dirigimos a la línea media, normalmente vamos a tener fuga del cemento hacia el disco. En cambio, si vamos a cada uno de los lados y rellenamos, evitamos esto. Este es otro ejemplo de una vértebra plana y vemos cómo lo que hicimos fue ir 2 puntos por los pedículos y vemos en el lateral cómo se rellenó. El tema es que vamos a buscar el pedículo y el pedículo conserva la altura, no se fracturó. Entonces nosotros seguimos el pedículo y vamos a ir a través del pedículo para poder acceder a la vértebra. Otro ejemplo de vértebras planas en la que vamos a seguir el eje del pedículo para poder rellenar con doble punción. Compromiso del canal también se dijo en un momento que era una contraindicación. Y no lo es. Si el paciente no tiene dolor por esa compresión, sino que tiene dolor por la fractura, no es una contraindicación. Y es más, hay veces hasta que podemos corregir
ese compromiso del canal. Y vemos cómo, en este caso, como la prevertebroplastia y posvertebroplastia, cómo logramos mejorar esa compresión medular, gracias a que como al poner al paciente relajado en decúbito ventral, vemos cómo la vértebra se llena de aire, se abre, y entonces nosotros lo que podemos hacer es poner cemento como para poder esa altura que logramos ganar, no perderla cuando el paciente se pare, rellenándolo con cemento y manteniendo esa altura ganada. Es importante no excederse con la cantidad de contraste, de cemento, porque justamente como nosotros lo que buscamos es que recupere algo de altura, pero no vamos a querer que se llene completamente el cuerpo vertebral, porque de esa manera no vamos a lograr disminuir la presión dentro del cuerpo vertebral, intentando que se retraiga la retropulsión ósea hacia el canal medular. La cifoplastia, como les había dicho, consiste en inflar un balón para crear una cavidad dentro de la vértebra y llenar esa cavidad con cemento. Una de las teorías es que también al ser una inyección dentro de una cavidad es una inyección a baja presión y que eso significaría menor riesgo de fuga del cemento durante la inyección. No está estadísticamente demostrada esta teoría. El efecto analgésico de la vertebroplastia es por la esterilización de la fractura, la destrucción de las terminales nerviosas de la cortical ósea y la necrosis tumoral que puede haber por el aumento de la temperatura del cemento al fraguar de las células que se encuentran alrededor de los acúmulos de cemento. En el caso del tratamiento de las neoplasias, depende de la localización y del origen del dolor, y me refiero que a veces son múltiples y nosotros no podemos identificar si el dolor es por todas las lesiones que se ven o por una. Hay que ver si hay extensión al canal medular, hay que tener en cuenta el estado general del paciente, si está indicado o no tratar al paciente, la intensidad del dolor y el grado de invalidez que provoque. La radioterapia es efectiva en el 90% de los casos para calmar el dolor y su efecto se empieza a ver entre el día 15 al 20. No altera las condiciones físico-químicas del cemento, o sea, se puede hacer radioterapia post-vertebroplastia y también se puede hacer pre. Acá estamos viendo un ejemplo de la inyección del cemento en una imagen, en una lesión lítica. Acá estamos viendo el abordaje transoral de la odontoides para lograr inyectar cemento y estabilizar la fractura y calmar el dolor. Estamos viendo el compromiso de 3 cuerpos vertebrales dorsales y el tratamiento con vertebroplastia percutánea para calmar el dolor. Los angiomas agresivos se definen porque solamente el 1% de los angiomas dan síntomas. Entonces se definen que son agresivos cuando se encuentran entre de 3 y de 9, cuando hay compromiso de todo el cuerpo vertebral, cuando se extiende al arco neural, cuando hay una expansión de la cortical ósea sin márgenes definidos, y cuando hay una masa de tejido blando adyacente. También, por resonancia magnética, cuando es bajo el contenido de grasa. Y acá estamos viendo un ejemplo de un angioma con técnica de supresión grasa, en que estamos viendo que es absolutamente hiperintenso, o sea, el contenido graso es bajo,
y que tiene compromiso del canal. En este paciente se hizo tratamiento combinado con vertebroplastia anterior y la descompresión quirúrgica del canal. Acá estamos viendo un ejemplo de un hemangioma, tanto con resonancia magnética como con tomografía computada, y estamos viendo post-vertebroplastia cómo logramos llenar todo el nido o los canales vasculares. Entonces habíamos planteado que en el 90%, 95% de los casos calma el dolor. ¿Y qué pasa con el otro 10 o 5%? ¿Por qué no calma? En el caso de, por ejemplo, la osteoporosis. Y para eso nos vamos a dar algunas explicaciones. Este es un ejemplo en el que se le hizo vertebroplastia a esta paciente y la paciente no refiere ningún alivio del dolor. Nosotros lo que hicimos fue ir a revisar las imágenes, a ver si había algo que nosotros no habíamos identificado, otro colapso o otra cosa que no habíamos identificado. Y lo que vemos fue un trazo de fractura a nivel del pedículo, que coincide con una hiperintensidad en supresión grasa de ese pedículo. Cuando hacemos tomografía, en la tomografía estamos viendo que hay una interrupción de la cortical ósea, pero como no estábamos del todo convencidos que esto podría llegar a ser la causa del fracaso de la vertebroplastia, lo que hicimos fue inyectar anestésico local adyacente a ese trazo de fractura. Y el dolor calmó. Y entonces lo que se hizo fue inyectar cemento dentro de ambos pedículos, logrando alivio del dolor. Acá vemos otra foto de la pediculoplastia, que esto fue descrito en el año 2004 por nuestro equipo. Este es otro paciente en el que se había hecho una vertebroplastia, se habían rellenado 2 cuerpos vertebrales, pero el paciente acude refiriendo un dolor lumbar bajo a la derecha. Le hacemos una tomografía computada, una resonancia magnética en la que vemos que no hay nuevos colapsos vertebrales. En la tomografía computada lo que vemos es que ambos neuroforámenes, vemos que la paciente tiene cierta escoliosis y que el neuroforamen del lado derecho es de menor calibre que del lado izquierdo, por la fractura vertebral y la escoliosis. Eso nos explica esa lumbalgia derecha y evidentemente no podemos calmar el dolor con la vertebroplastia. Lo que hizo fue hacer una infiltración y certificar ese diagnóstico y tratarlo con analgésicos y infiltraciones. Contraindicación de la vertebroplastia: cuando hay retropulsión ósea con dolor radicular, cuando hay fusión vertebral y cuando hay infecciones vertebrales. Selección del paciente. Fundamental, el paciente tiene que presentar colapso vertebral o compromiso de un cuerpo vertebral con un dolor que corresponda al nivel afectado. Esto lo vamos a ver como primer paso si existe una radiografía. La radiografía es un estudio morfológico y es muy difícil que nos pueda hablar de si es una fractura aguda o no, salvo que contemos con estudios previos como para poder comparar. La otra medida es ir y hacer la palpación y la inspección con radioscopía para ver si esa vértebra es la que está provocando el dolor. El centellograma óseo es un método de gran sensibilidad, mala morfología,
y entonces a veces no nos ayuda a saber si eso es un cuerpo vertebral, dos, o hay cosas que, no, que pueden llegar a ser un poco equívocas, o por ejemplo, nos identifica perfectamente que es un cuerpo vertebral, pero quizás nos tenemos que ayudar de la tomografía computada como para poder evaluar un poco más la arquitectura, si estuviese contraindicada la resonancia. Entonces llegamos a la tomografía. Es bueno para la morfología, pero tampoco diferencia si es agudo o no la fractura. Y sí es buena para evaluar la cortical ósea en el caso de las neoplasias. Llegamos a la resonancia, en que la resonancia es el método de elección, tiene buen valor datos morfológico, diferencia la aguda de crónica por la presencia de edema en la médula ósea y excluye otras causas de dolor. Acá vemos este ejemplo. Este es un paciente que había acudido a la guardia con dolor lumbar en enero y se hizo una resonancia y se vio una fractura L4. No se tomó ninguna medida invasiva, sino que se hizo tratamiento conservador. El paciente vuelve en agosto y se ve que tenía esta vez fracturas agudas de L2 y L5 y que el cuerpo vertebral L4 había disminuido de altura con respecto a enero. Lo que se hizo fue hacer vertebroplastia de los 4 cuerpos vertebrales. Si bien el cuerpo vertebral L3 no estaba comprometido, se hizo de forma profiláctica. Acá estamos viendo un colapso vertebral lumbar alto que al hacer centellograma óseo vemos que capta, pero que también hay un compromiso del sacro. Entonces en la tomografía computada vemos que hay una interrupción de la cortical por un trazo de fractura y entonces se hizo la vertebroplastia de ese cuerpo lumbar alto y del sacro. Acá estamos viendo un ejemplo donde vemos una fractura aguda de 12 con hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 y supresión grasa, y que tenía un colapso de 8, pero que no presentaba edema óseo. Por lo tanto, se trató solamente el cuerpo T12. Este paciente había acudido a la consulta con una fractura de L5 y después también se hizo un tratamiento conservador, se encontró fractura de L5 y L4 que se trató con vertebroplastia. Es muy frecuente ver que los pacientes post-vertebroplastia, y más que nada cuando han tenido la fractura por larga data, pueden presentar dolor facetario y que hay que hacerles bloqueo facetario después de la intervención con cementoplastia. La fractura por insuficiencia sacra es una fractura que tiene el patrón de la H de onda, es la característica en el centellograma óseo, y que en la tomografía computada vamos a ver los trazos de fractura. El mecanismo de la lesión es justamente en los casos de debilidad ósea por osteoporosis, el peso corporal ejercido por la columna vertebral en contraposición con las ambas caderas hacen dos trazos de fractura verticales en los alerones sacros. Y el tratamiento de elección es la cifoplastia. Hay que diferenciar de las fracturas traumáticas en las que coexisten con compromiso de las
de las ramas ilio e isquiopubianas, que también se tratan con la cementación percutánea. Resultados, habíamos dicho: mejoría del dolor, en osteoporosis del 90%, en neoplasias del 80%, rápida mejora en la movilidad y calidad de vida. Existen diferentes publicaciones en las que describen el éxito para aliviar el dolor de la vertebroplastia. En el año 2009, en agosto, salió en el New England Journal of Medicine un estudio randomizado en el que se comparó pacientes en los que se les realizó una punción, pero que no se le inyectó cemento dentro de la vértebra y ni se entró directamente en el cuerpo vertebral, y en otros que sí. Y lo que dijeron fue que el dolor había calmado en los primeros 6 meses, pero que al año no había diferencia entre el grupo control y el grupo vertebroplastia. Esto generó grandes discusiones en todo el medio, hasta se llegó a tratar a la vertebroplastia como un placebo caro. Salieron también artículos en el Lancet en el año 2010 que defienden a la vertebroplastia. El tratamiento conservador, y yo creo que este es el argumento más importante, el tratamiento conservador, o sea, el paciente en reposo con analgésicos, va a disminuir la densidad ósea 2% por semana. Disminución de la fuerza muscular del 1 al 3% por día, del 10 al 15% por semana. Pueden presentarse úlceras de decúbito y estas infectarse. Hay un 61% de TBP y 2 a 12% de TEP fatal del 0,5 al 10, de TEP y fatal del 0,5 al 10. Disminución de la capacidad respiratoria y clearance ciliar, presentándose atelectasias y neumonías. Todo esto producto del reposo. Y la cifosis y el tratamiento con opiáceos, el reposo, pueden dar constipación a estos pacientes. Entonces, este es el punto más importante, que si bien todos los que criticaron la confección de ese artículo del New England del año 2009, la que dice que, por ejemplo, la estratificación de los pacientes no fue muy correcta, ya que se les dio a elegir a los pacientes y hubo gran número de pacientes que pasaron del grupo placebo al grupo de vertebroplastia, al no haber tenido alivio del dolor, y que también se critica que si el dolor que presentaban los pacientes previo a la vertebroplastia no era de una intensidad muy importante. Bueno, hay distintos argumentos como para criticar y decir que la vertebroplastia evidentemente sí es un método útil para calmar el dolor en los colapsos vertebrales. Pero lo más importante de todo es que el tratamiento conservador no es inocuo. Y segundo, que a veces sí, el tratamiento conservador puede ser muy tolerado por el paciente, pero las consecuencias posteriores de la cifosis son importantes. Y todo esto da depresión e insomnio también en estos pacientes, que son pacientes soñosos y que uno ve cómo envejecen rápidamente en la cama. Las complicaciones de la vertebroplastia en los angiomas del 2 al 5 se presentan, en los casos de osteoporosis del 1 al 3 y en las neoplasias al 10% de los casos. Hay que tener en cuenta que pueden ser muy graves las complicaciones con la fuga del cemento al canal, y que esto está en absoluta relación con
el método utilizado. No se deben usar cualquier tipo de arco en C de quirófano, sino que se deben utilizar equipos de alta definición que nos permitan ver realmente dónde estoy poniendo la aguja y dónde estoy inyectando el cemento y a dónde se está yendo el cemento. Y lo más importante de todo es saber entrenarse para poder hacer este y cualquier procedimiento invasivo. Ablaciones de tumores óseos, vertebrales, consiste en la aplicación de una agresión química o térmica al tumor para producir necrosis. Es un tratamiento paliativo en neoplasias con la intención de calmar el dolor. Es paliativo en tumores benignos, que puede ser también curativo en estos, como por ejemplo el osteomastoide. Los métodos de ablación, el químico con alcohol, los térmicos con láser, radiofrecuencia, microondas o frío con gas argón. El alcohol produce muerte celular por deshidratación y por isquemia al trombosar los vasos por generar un daño endotelial de ellos. Es un método económico, pero difícil de limitar el territorio de ablación, por lo tanto es peligroso. El láser usa la energía de la luz infrarroja para generar calor. La energía lumínica de 2 watts produce necrosis en un radio de 1.6 centímetros. Se utiliza para tumores pequeños, como los osteomas osteoides, con un éxito del 95%. La radiofrecuencia consiste en la emisión de una corriente alterna de alta frecuencia. Esto produce calor por fricción molecular. Su efectividad depende de la transmisión de este calor por los tejidos. Se puede llegar a temperaturas del 60 al 100 grados centígrados y esto produce necrosis coagulativa de estos tejidos. Cuando la temperatura excede los 100 grados centígrados, el tejido se vaporiza y no transmite la corriente para producir calor. La cercanía de vasos sanguíneos de gran calibre dispersa el calor y disminuye el efecto de radiofrecuencia. Eso se llama Heat Sink Effect. Acá tenemos un ejemplo de un tratamiento de una metástasis vertebral con radiofrecuencia y posterior inyección de polimetilmetacrilato. Acá tenemos un ejemplo de un osteomastoide también tratado con radiofrecuencia. Hay distintos tipos de agujas de radiofrecuencia. En el caso de microondas, es una aplicación de ondas electromagnéticas con una antena directamente colocada en el tumor. Esto produce agitación molecular y genera calor, también una necrosis coagulativa. Produce mayor área de necrosis que la radiofrecuencia y no la afectan las estructuras vasculares vecinas. No hay mucha experiencia a nivel óseo, ya que las agujas para punzar no son de gran calibre y es un método bastante caro. La crioablación es la aplicación de frío, un frío que llega a los menos 186 grados centígrados y que también produce necrosis tumoral. Hubo una mayor aceptación de este método desde que las agujas son más finas, ya se puede entrar con una aguja de 7G. Tiene un efecto anestésico el frío, por lo tanto hay menos dolor post procedimiento, por eso es un muy buen método para el tratamiento de tumores óseos. Tiene mejor control del área de lesión, se hace lo que se llama el ice ball, que se ve esa bola de hielo que vamos generando
y de esa manera podemos tener muy buen control de la magnitud de la lesión generada. Es el método de elección cuando tenemos estructuras nerviosas cercanas. Acá tenemos un ejemplo en una metástasis vertebral que se trató con crío por una punción guiada por radioscopía y luego se inyectó cemento en la cavidad. Como conclusión, podemos decir que la radiología intervencionista ofrece múltiples opciones para diagnosticar y tratar las afecciones de la columna vertebral. Es importante conocer la patología para hacer el diagnóstico clínico e imagenológico. Utilizar el mejor método de imágenes para intervenir. Entrenarse en estas técnicas mínimamente invasivas y conocer las posibles complicaciones para evitarlas y manejarlas en el caso de presentarse. Muchas gracias.